Buenos días, en Personal Social. Hoy hablamos de la guerra con Chile. Tras la abrupta independencia de los territorios americanos del Imperio Español y el consecuente nacimiento de los países que conocemos hoy en día, muchas ambigüedades limítrofes surgirían. Una de ellas, las fronteras entre Bolivia, Perú y Chile, tres países que se vieron enfrentados en una de las guerras más importantes del continente americano, la Guerra del Pacífico, también conocida como la Guerra del Guano o el Salitre. Fue un hecho importante tanto entre Perú y Chile, que han tenido repercusiones geopolíticas que duran hasta nuestros días. Escuchemos, prestemos atención para poder ver nosotros causas, consecuencias de lo que ha pasado. Veamos los antecedentes y nos remontamos a la era del guano y del salitre, dos recursos que sustentaban en gran medida las economías de los tres países. Casualmente, este recurso se explotaba en el límite de las tres repúblicas. Tanto Bolivia como Chile en 1866 firmaron un tratado en el que acordaron una zona de beneficios mutuos, en la cual estaba Antofagasta, que estaba bajo la soberanía de Bolivia. En 1874 fijaron una línea fronteriza en el paralelo 24, además de que Bolivia aceptaría no aumentar el impuesto a los recursos entre los paralelos 23 y 24 por 25 años. En 1778, Bolivia incumple este tratado y le pone un impuesto de 10 centavos por cada uno de los quintales exportados. Bolivia, en forma secreta, había firmado un acuerdo secreto con el Perú, con el objetivo de imponer a Chile las fronteras convenientes a Perú y Bolivia. Cabe resaltar que Argentina había sido invitado a formar parte de esta alianza, pero esto no fue aprobado por su Senado. Como era esperarse, Chile se negó a pagar el impuesto. Ante esto, el gobierno boliviano embarga los bienes de Chile en 1879 y Chile ocupa militarmente Antofagasta, quien no tenía mucha resistencia al tener su población en demasía chilena. Al enterarse de este acuerdo secreto entre Bolivia y Perú, rompieron relaciones con Bolivia. Lavalle fue y habló con ellos, pero Perú se parcializa. Chile entonces declara la guerra a estos dos países. La guerra del Pacífico había comenzado con la batalla. Bueno, veamos entonces la batalla, la cual se realizó en dos frentes, marítima y terrestre. Los más importantes ocurrieron en la campaña marítima, en la que Chile bloquea el entonces puerto peruano de Iquique, con el fin de asfixiar la economía peruana de exportación y forzar la salida de la escuadra peruana a alta mar. A pesar que el Perú logra una victoria militar en la victoria de Iquique, donde muere Arturo Prat Chacón, simultáneamente sufre un revés en Punta Gruesa, donde encalla la fragata Independencia, la cual con Huáscar eran los navíos más poderosos. Tras esto, comienzan las famosas correrías del Huáscar, comandado por Miguel Grau Seminario, quien es recordado por poner en jaque a la escuadra chilena, atacando sus puertos por casi 5 meses, a pesar de la inferioridad bélica. Sin embargo, no sería constante, pues terminaría en el combate de Angamos, en la que Miguel Grau
recibe una emboscada de 5 buques chilenos que termina con la muerte de Miguel Grau con un cañonazo. De esa manera capturan al Huáscar, último buque que podría enfrentar a la escuadra chilena. Así, Chile también tenía las victorias marítimas y empezó su campaña terrestre en Tarapacá, donde Chile se impone ante el ejército de Perú y Bolivia, consiguiendo el control de las provincias de Tarapacá, lo que significó la pérdida para los aliados del control del guano y el salitre. Regresando al mar, Chile sellaría la victoria en la campaña marítima durante el bloqueo del Callao, en el que logran la ocupación del principal puerto del Perú. Como te imaginarás, esto sería una catástrofe económica para el Perú en plena guerra. País que se queda sin puerto, país que no puede abastecerse. En tierra, los chilenos siguieron avanzando hacia el norte, en donde seguía la campaña de Tacna y Arica. Con el control marítimo, Chile podía realizar el transporte de pertrechos y personal militar con mucha facilidad, lo que le significó seguidas victorias. Aquí destaca la batalla del Alto de la Alianza, en Tacna, que además de ser una de las batallas más mortíferas de la guerra, significó la retirada del ejército de Bolivia del conflicto. Esta campaña se sella con la batalla de Arica, en la que las fuerzas chilenas, al mando del general Baquerano, vencieron a las tropas peruanas, que ya no contaban con el apoyo de Bolivia. Aquí muere en combate Alfonso Ugarte y Mariscal Bolognesi, con el recordado lema "hasta quemar el último cartucho". Y nos preguntaremos, ¿por qué los peruanos éramos vencidos con tanta facilidad? Hay que considerar la inestabilidad política del país, que incluyó el viaje del presidente Mariano a Europa, lo cual sería aprovechado por Nicolás de Piérola para tomar el poder, presidente cuyo rival político, Lizardo Montero, se encontraba al mando de las tropas del sur. Montero no recibió el apoyo que él necesitaba para la defensa de Arica y de Tacna, por lo que se piensa y se sabe que Piérola no lo envió por una controversia entre ellos. Pero esperemos. Ante los fracasos de negociaciones de paz en Arica, Chile decide invadir Lima con 41.000 hombres que desembarcarían en Lurín y en Pisco para poder tomar la capital. Por su parte, Nicolás de Piérola no trabajó de la manera adecuada. En San Juan y en Miraflores estructuró mal su planeamiento militar. Por lo tanto, se pone en tela de juicio su fidelidad. Estuvo él acompañado y respaldado por la burguesía chilena. En fin, Chile derrota ambas líneas en la batalla de San Juan y Chorrillos y de Miraflores, terminando con la ocupación de Lima, a la que le siguió la retirada de Piérola a los Andes, la exigencia de Chile, la cesión de Tarapacá, hablada en la conferencia de Arica. Según algunas fuentes, la ocupación de Lima terminó con el saqueo de diversas propiedades en Chorrillos y Miraflores a mano de los soldados chilenos, quienes terminaron ebrios. A pesar de esto, Piérola no aprovechó la embriaguez del enemigo para atacarlos. Otra razón para desconfiar de su lealtad al Perú. Para colmo de males, en el Perú, la última esperanza de remontar era con Argentina, cuando Argentina firma un acuerdo con Chile por la Patagonia, en la que este último acuerda quedarse con un solo poco
del territorio y el resto lo cede a Argentina. Por esta forma, ya Argentina no tenía pretexto para entrar a la guerra. A pesar de esto, el gobierno peruano no se rinde, por lo que sigue la guerra. En la campaña de la Breña, en el que el ejército peruano se basó a una guerra de guerrillas organizada por Andrés Avelino Cáceres, Lisandro Montero, a través de la Sierra Peruana. Los chilenos fueron liderados por Patricio Lynch, quien era conocido por sus expediciones en la costa norte del Perú en 1880. Esta campaña prolongaría la guerra por 2 años más. A falta de tropas profesionales, las guerrillas peruanas se organizaron en torno a campesinos e indígenas mal armados. Ante la fatiga de tantos años de combate, se arma un tercer bando que deseaba el fin de la guerra a pesar de la cesión de Tarapacá, liderada por Miguel Iglesias, quien asume la presidencia en Chile. Este nuevo bando se concreta tras la derrota peruana en la batalla de Huamachuco, en la que las tropas al mando de Cáceres caen ante Chile, lo cual permite la creación del gobierno generador de la República Peruana al mando de Manuel Iglesias. La autoridad política de Lisandro Montero no se desvanecería hasta la ocupación chilena en Arequipa, 2 meses después. A pesar de la oposición de Cáceres, Iglesias firma el Tratado de Ancón, en el que se cede definitivamente Tarapacá a Chile, además de la ocupación de Tacna y Arica por 10 años. Al término de este lapso, se realizaría un plebiscito para decidir con quién se quedaban, con el Perú o con Chile, aunque en realidad la provincia de Tacna no fue reincorporada hasta 1929. Las fuerzas chilenas terminarían de abandonar el territorio peruano en agosto de 1884. Esto sería seguido por la Guerra Civil Peruana en el 84 y 85. Entre los partidarios de Cáceres, y asuma la presidencia para dar inicio a la reconstrucción nacional. Con respecto a Bolivia, se realizó un pacto de tregua en 1884, en la que Bolivia acepta la administración chilena que estaban en la disputa, lo cual no pasaría oficialmente hasta al dominio chileno hasta 1904, en la que Bolivia cede a Chile el territorio de Antofagasta. Como conclusión, esta cruenta guerra significó para Bolivia la pérdida definitiva del mar, y para Perú, además de la pérdida de su territorio y sus recursos, una catástrofe económica que vino de la mano de la destrucción de sus estructuras. En cambio, para Chile, esto significó una importante expansión territorial y logró los recursos de tal manera que respaldó su economía y su presencia política en la región. Piérola mostró su falta de identidad nacional y traicionó al Perú. ¿Tú qué piensas?